Hola, bienvenidos. Ya regresamos para terminar esta parte de la clase. Entonces, vamos a ver ahorita los tipos de osificación, sobre todo de los huesos planos y de los huesos largos. Varían un poco, y esto en base a los tipos de osificación. Empezaremos por la intramembranosa, la cual es la que tiene un poquito menos de importancia porque es la que va directamente formando los huesos, ¿sí? Teníamos la endocondral, que es la mayor parte de los huesos las que se forman de esta forma, de esta manera, perdón. Entonces, en la intramembranosa, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestras células mesenquimatosas primero, se están formando el fetito, tenemos las que se van diferenciando a células osteoblásticas y por lo tanto ya las tenemos en esta sección de por acá. Este esquema me ayuda mucho porque nos ejemplifica muy bien cómo se forman todas estas estructuras. Entonces, tenemos las células mesenquimatosas, después se diferencian a osteoblastos y los osteoblastos empiezan a secretar su matriz extracelular. ¿Con qué? Con abundantes fibras de colágeno. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay una formación de vasos sanguíneos en la periferia de estos osteoblastos que les llevan gran cantidad de materia y también un poquito más de estos minerales que nos servían para la formación osificante. Recuerden que es intramembranosa, entonces esta se va a formar directamente el hueso. No hay necesidad de que haya cartílago previamente para que de ahí se anclen. Entonces, los osteoblastos forman el colágeno, inmediatamente capturan el calcio, el fósforo y lo arrojan dentro de esta matriz, formando el osteoide. Aunque, como lo habíamos visto, la matriz aquí todavía no tiene como tal estos componentes de forma fija. ¿Sí? Por eso se llama osteoide. Recuerden que osteoide se llama cuando solamente es la matriz orgánica. Bien, entonces gracias a la presencia de estos gran cantidad de vasos sanguíneos, es más fácil que llegue mayor cantidad de sustrato. Bien, ahora, después los osteoblastos empiezan a secretar como tal y verter dentro de ese osteoide todo este contenido. Bien, una vez que se forma este contenido, los osteoblastos siguen secretando, pero algunos de ellos deciden ya no secretar y empezar a mantener esta estructura, ¿sí? Y van quedando cubiertos capa por capa. Entonces uno de estos osteoblastos se diferencia y se queda por acá, otro que estaba por aquí se queda por acá, y así van creciendo de forma de capas. Por eso se le llama de formación lamelar, ¿bien? Porque cada capa que van creciendo, algunos de ellos se van quedando embebidos en estas estructuras, ¿bien? Entonces, entre lámina y lámina se van quedando algunos osteoblastos y se quedan convertidos en osteocitos para seguir generando más osteoide y posteriormente se sigue creciendo. O sea, prácticamente van capa por capa creciendo y algunos de ellos se van quedando atorados, bueno, digamos atorados en esa laguna, ¿bien? Esa es toda la formación intramembranosa. Posteriormente siguen creciendo en diferentes direcciones. Esto lo van haciendo así y de forma en los tres ejes, ¿eh? No solamente en 2D, ¿sí? No solamente en lo alto, van creciendo hacia lo ancho también. Lo vamos a ejemplificar en la siguiente diapositiva. Y en la endocondral tenemos un molde cartilaginoso. Esto quiere decir que tenemos primero una condensación de condroblastos y estos condroblastos van a formar como tal cartílago hialino. Bien, igual que ya lo vemos en cartílago hialino, tienen sus estructuras, ¿no? Tiene su pericondrio, tiene su cartílago, tiene sus grupos isogénicos y por lo tanto desde ahí empiezan a secretar la matriz cartilaginosa. ¿Qué es lo que pasa? Que en el pericondrio existe un reforzamiento muy importante en su alrededor y ese pericondrio se llega a poblar con gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Sí? Acuérdense que aquí la sangre es como que el factor inductor para que se osifique o calcifique, mejor dicho, una estructura. Entonces se hipertrofia, crece de tamaño la estructura del pericondrio y esto genera que empiece como tal el proceso de calcificación. ¿Qué es lo que pasa? Que las células que están en la parte más externa empiezan a morir precisamente y las restantes se empiezan a diferenciar a osteoblastos y sobre todo las que están en la periferia. Bien, porque gracias a la presencia de tantos vasos sanguíneos, las células que están ahí condroprogenitoras empiezan a cambiar de estirpe y por lo tanto se empiezan a diferenciar a células
este, de tipo óseas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el molde de cartílago que estaba formado al inicio se va destruyendo, va muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque ya no recibe lo necesario para conservarse como cartílago, sino que ahora va a cambiar de estirpe celular y en lugar de tener cartílago se va a formar hueso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Los osteoblastos empiezan a formarse alrededor de toda esta matriz que quedó restante de las células muertas del cartílago, que aquí los llaman como células alveolares o areolares, células primarias. Y se les llama areolas porque precisamente dejan una especie de sacos en la matriz extracelular donde estaban precisamente antes las células condroblásticas, bueno, los condrocitos. Entonces, ese espacio que dejaron las aerolas, esas aerolas se rellenan ahora con los osteoblastos y los osteoblastos empiezan a crecer en su alrededor. Y ahora sí, de la misma manera que empezamos con esta, van creciendo ahora alrededor de este molde que quedó de células condroblásticas muertas. Bien, entonces no es nada difícil, solamente que prácticamente todas terminan en intramembranosa, solo que la endocondral primero tiene un molde de cartílago desde el cual los osteoblastos crecen en su alrededor, destruyendo como tal el cartílago. Bueno, no destruyendo, sino tomando el lugar de ese cartílago. Al final, pues ya no queda cartílago que utilizar. Bien, entonces, aquí vamos a encontrar dos tipos de crecimiento característicos en estas formas, ¿sí? La intramembranosa es muy característica del tipo de los huesos del cráneo, ¿sí? Porque ahí sí tenemos un espacio de médula ósea en su centro y a raíz de estas se van a formar las primeras líneas de osteoblastos. Posteriormente van creciendo de forma intramembranosa, o sea, van capa por capa rellenando este espacio y también van creciendo hacia su alrededor. Ahorita digamos que estamos en un en un hueso, por ejemplo, el parietal o el frontal, ¿no? Entonces van rellenando los espacios poco a poco. ¿Cómo lo hacen? Pues generando trabéculas y centros de osificación. Aumenta la longitud y el centro del centro a la periferia y así se va llenando literalmente como si estuviera goteando poco a poco. ¿Sí? Va creciendo literalmente como si fuera una laguna. Y se van rellenando esos espacios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cráneo? Estas zonas de acá es donde empezó esa osificación intramembranosa. Y como se dan cuenta, hay espacios que no se osifican, ¿sí? Porque fisiológicamente nos ayudan a que pueda salir el feto de la mamá a través del canal vaginal. Entonces, gracias a esos espacios puede comprimirse un poco la cabeza, puede disminuir su tamaño, sus diámetros y poder salir. Una vez que sale el bebé, después del nacimiento, estos espacios empiezan a crecer, a crecer, a crecer y se van rellenando con este tejido intramembranoso, o sea, con más hueso. Y poco a poco se van cerrando, que eso es lo que corresponde a las suturas que tenemos todavía cuando nacemos, ¿sí? Lo de la famosa mollera, que no es otra que la sutura lambdoidea, ¿no? O la craneal, la coronal. Y hay muchas suturas que tenemos en el cráneo. Entonces, estos espacios se van rellenando de forma progresiva, ¿sí? Se dan cuenta, se van sellando poco a poco. Entonces, así es como crecen los huesos planos, ¿sí? Con una intramembranosa, o sea, crecen en una sola dirección, de forma paralela. ¿Qué es lo que pasó con los huesos largos? Además de crecer un poquito de forma externa, bueno, en lo ancho, crecen más a lo largo, o sea, crecen capa por capa hacia lo largo. Tienen una osificación primaria, tienen un molde cartilaginoso y gracias a esa conformación en el molde cartilaginoso, las células se van ordenando de forma tangencial y paralela al mismo molde de cartílago. Por lo tanto, van desplazando ese molde cartilaginoso poco a poco hacia arriba, dejando las partes de cartílago casi siempre en las partes más externas, ¿sí? En los polos. Entonces, la mayor parte de estos lugares, de las epífisis, que se les llaman los huesos largos, están constituidas por cartílago prácticamente en su completitud al momento del nacimiento. Y poco a poco
van perdiendo la capacidad de ser cartilaginosas, ¿sí? Entonces, al momento de que cumplimos los 18 o 20 años, estos centros de osificación primaria se van cerrando, ¿sí? Dejando por completo nuestro crecimiento corporal visible. Entonces, las células osteoprogenitoras forman un collar perióstico que está en esta zona, como su nombre lo dice, y a partir de ese van creciendo en una sola dirección, ¿sí? Ya no crecen de forma ancha, si no tendríamos huesos más amplios en los huesos largos, pero realmente no. Solo crecen a una sola dirección, pero ahora a lo largo, ¿sí? No a lo ancho, crecen a lo largo. Y así es como van formando esta estructura ósea. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en el interior de estos huesos? Pues se van rellenando con tejido conectivo precisamente, que en este caso sería tejido adiposo. Pero recuerden que también los huesos tienen médula ósea, entonces también se va rellenando con un poco de médula ósea para llegar a llenarlo, ¿sí? Para que no quede hueco. El hueso no es hueco, ¿sí? Para nada, no tiene aire, no. Tiene tejido, tiene sangre. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas zonas de la metáfisis? Sí, aquí estamos en metáfisis, diáfisis y epífisis. Hay un cambio conformacional de las células que pasan de ser cartilaginosas a ser hueso, ¿sí? En estas zonas de acá ya se empiezan a formar como hueso. Bien, entonces aquí tenemos como tal 3 o 4 zonas, dependiendo de las literaturas, aquí vamos a mencionar 4, donde hay diferentes estructuras. ¿Sí? Tenemos una zona de reposo, que es donde va a haber un cambio radical en la conformación del cartílago. ¿Sí? Tenemos células muy pequeñas, una matriz extracelular prominente, los condrocitos no son tan característicos como en el cartílago hialino, aunque es cartílago hialino, pero están realmente inactivos, ¿sí? Son células pequeñas y regulares. Después van creciendo, van evolucionando hasta una zona de proliferación. En esta zona, como tal, como su nombre lo dice, empiezan a reproducirse y las células son mucho más grandes, ¿sí? Tienen un núcleo grande, basófilo, con un citoplasma hipocromático, porque pues no tienen tantas proteínas dentro, sino más en la matriz, y empiezan a incrementar de tamaño. Bien, y lo hacen de forma paralela, ¿eh? No están dispersos como lo veíamos en el cartílago hialino o en la zona de descanso, de reposo. Aquí ya se empiezan a formar de forma, en una estructura meramente como una fila. Bien, y por último tenemos la zona de calcificación de la matriz, donde precisamente esta matriz empieza, miren, con la gran cantidad de vasos sanguíneos, se empieza a llenar de todos esos componentes de calcio, de fósforo, y empieza a calcificarse precisamente. Entonces poco a poco esto va avanzando hacia arriba y es como va creciendo, por eso se le llama zonas de crecimiento o placas de crecimiento a estas zonas. Bien, y cómo lo vamos a ver a la microscopía, pues es bastante bonito. Bien, entonces miren, esta es la superficie articular de un hueso que está constituida por cartílago hialino. Inmediatamente después en esta zona tenemos tenemos hueso calcificado en la persona adulta. Sin embargo, en los niños esto todavía no está calcificado, aunque sí tiene algún esbozo de hueso calcificado, todavía no. Y por supuesto, en las zonas periféricas de acá, ¿sí? Estas zonas de acá son las que se van a calcificar, ¿sí? De este lado va a formarse hueso compacto en las periferias, ¿sí? Alrededor, literalmente como corteza, como si fuera un caparazón. Y en la parte interna va a formar hueso trabecular, hueso esponjoso, ¿sí? Miren, aquí está esta zona de calcificación de la matriz precisamente. Esta es la zona de proliferación. No alcanzamos a ver la zona de descanso, de reposo. Pero todo esto de aquí ya son esbozos de tejido óseo calcificado. Y como pueden ver aquí también, esto ya es como tal hueso que se está calcificando. Aquí podemos ver gran cantidad de osteoblastos que están empezando a secretar más matriz de forma específica. Y también podemos ver aquí una gran cantidad de vasos sanguíneos que se están tiñendo para pues, darle el sustrato a esas estructuras. Igual acá. Todas estas estructuras de acá, eosinofílicas, o bueno, rosaditas, rojas, son precisamente hueso trabecular y en la periferia tendríamos hueso compacto, solamente que aquí todavía no se ha compactado tanto. Bien, si nos acercamos y lo vemos con técnica de hematoxilina y eosina, se ve un poco más específico, más basófilo en esta zona de proliferación. Si se dan cuenta, se ve como si fuera el cartílago hialino.
¿sí? Con grupos isogénicos, ¿sí? Isógenos. Esta es la zona de descanso, zona de reposo, y esta es la zona este, de calcificación, ¿sí? De la calcificación de la matriz. Si se dan cuenta, esto de aquí ya es médula ósea y aquí tenemos hueso como tal ya formado. Todas estas células cartilaginosas están, pues hasta cierto punto están muriendo para darle paso a las células óseas, a los osteoblastos, ¿sí? Mismas que ya están empezando a secretar por aquí el tejido óseo. Muy bien, entonces, si dan cuenta, es un proceso bastante complejo que tiene que ver más con embriología, pero no está de más saberlo porque sabiendo cómo es que se relacionan estos dos, van a entender por qué les puse en esta misma lección cartílago y hueso. Están muy llevados de la mano, tienen una estructura muy parecida, tienen su pericondrio, tienen su periósteo, tienen sus componentes de la matriz, pero uno tiene matriz calcificada y el otro no. Muy bien, espero que les haya gustado esta clase. Nos estamos viendo en la siguiente.